Hola, Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice San Mateo que en aquel tiempo, pasando de allí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó, y se le acercó mucha gente, llevando todo tipo de enfermos, cojos, lisiados, ciegos, mudos, y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curaba. Y la gente, admirada de lo que estaba haciendo el Señor, porque lo estaba haciendo a vista de todos, ¿no? La gente se admiraba al ver cómo los mudos hablaban, cómo los sanos se convertían los lisiados en sanos, cómo veían andar a los tullidos con vista a los ciegos. Estaba muy bien que el Señor hiciera todos esos milagros. Pero a continuación viene la importante, lo más esencial. Tú dices, bueno, ¿qué más importante que curar a los enfermos? Pues sí, pero más. Porque Jesús llamó a sus discípulos aparte y les dijo, siento compasión de la gente porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. El Señor tiene dolor, siente compasión por las personas que además de haberles curado, además de eso, están hambrientos, están en ayunas y están pues en medio del campo, porque hay tanta gente que le ha seguido que está en campo abierto. Claro, no puede ver, lo dice en el Evangelio. Se fue junto al mar de Galilea, subió al monte, estaba separado de las ciudades, separado de los pueblos, separado del mar. La gente había acudido a él y el Señor, además de estar cansado de curar a los enfermos, siente lástima. Me da lástima a la gente. Y esta es la razón que tantas veces mueve el corazón del Señor. Llevado por su misericordia, hará a continuación el espléndido milagro de la multiplicación de los panes. La liturgia nos hace considerar este pasaje del Evangelio en el tiempo de Adviento, porque la abundancia de bienes y la misericordia sin límites serían señales de la llegada del Mesías. Tiene compasión. Este será motivo para darse a los demás, ser compasivos y tener misericordia. Señor, también nosotros queremos aprender a ser misericordiosos, a fijarnos en ti, que vienes a salvar lo que estaba perdido, que no vienes a terminar de romper la caña cascada, ni a apagar del todo la mecha que aún humea. Lo dice San Lucas, también son palabras del profeta Isaías, sino a cargar con nuestras miserias para salvarnos de ellas, a compadecerte de los que sufren y de los necesitados. Cada página del Evangelio es una muestra de la misericordia de Dios y del amor de Dios por la gente, por cada uno de nosotros, por la multitud. Por eso conviene que meditemos la vida de Jesús, para también nosotros llenarnos de esas entrañas de misericordia y sentir ese desvelo por las almas. Decía San José María, concretamente en el Cristo que pasa. Jesucristo
resume y compendia toda esta historia de la misericordia divina. Nos han quedado muy grabadas también, entre muchas otras escenas del Evangelio, la clemencia con la mujer adúltera, la parábola del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la del deudor perdonado, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. ¿Cuántas razones de justicia añade San José María para explicar este gran prodigio? Ha muerto el hijo único de aquella pobre viuda, el que daba sentido a su vida, el que podía ayudarla en su vejez. Pero Cristo no obra el milagro por justicia, lo hace por compasión, porque interiormente se conmueve ante el dolor humano. Esas palabras últimas de San José María: Jesús se conmueve ante el dolor humano. Si nosotros levantamos la mirada a su alrededor, comprobaremos, pues sí, que hay muchas personas que no conocen a Cristo. Pero también comprobamos porque hay tantas personas que nos piden pues que les ayudemos o que recemos por ellas, o que personas que están sufriendo una enfermedad grave, un cáncer, por ejemplo, o personas que han tenido un problema de hemorragia o de derrame cerebral o de parálisis cerebral o parálisis. O bien, pues un niño que está a punto de nacer, o que va a nacer, o que ya ha nacido, y que está padeciendo, pues, algunas enfermedades, o algunas limitaciones por, no sé, o un síndrome, o una cosa así, que viene el niño, la niña, vienen enfermos, o con ese síndrome. Yo digo con ese síndrome porque una vez un chaval le preguntó por su hermana enfermita y me dijo: mi hermana está enferma. Y me cerró la boca. Me cerró la boca. Pues es verdad. Personas con un síndrome o alguna discapacidad o lo que sea, como quiera llamarle. Mi hermano que es discapacitado psíquico. Pero bueno, la gente nos pide que le ayudemos. Jesús se conmueve ante nuestro dolor, ante el dolor de la gente, y nosotros también nos conmovemos ante el sufrimiento de las personas. La misericordia de Dios es la esencia de toda la historia de la salvación, el porqué de todos los hechos salvíficos. Dios es misericordioso y ese divino atributo es como el motor que guía y mueve la historia de cada hombre. Cuando los apóstoles quieren resumir la revelación, aparece siempre la misericordia como la esencia de un plan eterno y gratuito generosamente preparado por Dios. Un plan eterno, gratuito. ¿Has oído bien? Sí, sí. Que está preparado por Dios generosamente. Así que tengamos que entender todo desde ese punto de vista, con esos prismáticos, para ver la realidad con más claridad. Con razón puede el salmista asegurar que de la misericordia del Señor está llena la tierra. Salmo 33. La misericordia es la actitud constante de Dios hacia el hombre. Por supuesto que le puede llamar la bondad, la protección, el amor de un padre para con su hijo, sí, o su hija, ¿de acuerdo? Pero la misericordia del Señor llena la tierra. Y el recurso a ella es el remedio universal para todos nuestros males, también para aquellos que creíamos que ya no tenían remedio. Por eso en este rato de oración meditamos sobre la misericordia. Meditar la misericordia del Señor nos ha de dar una gran confianza ahora y en la hora de nuestra muerte, como rezamos en el Ave María, ahora y en la hora de nuestra muerte. Qué alegría poder decirle al Señor con San Agustín: toda mi esperanza estriba solo en tu gran misericordia. No le pida justicia a Dios, no le pida bondad,
pídele misericordia. Solo en eso, Señor, en tu misericordia se apoya toda mi esperanza. No en mis méritos, sino en tu misericordia. De forma especial, el Señor muestra su misericordia con los pecadores. Les perdona sus pecados. A veces el sacerdote, cuando considera pues esa cantidad de personas que acuden a él para pedirle perdón a Dios y que Dios les perdone, el sacerdote, como hombre que es, pues siente el peso de los pecados. Y como, por decirlo así, se anonada, ¿no? Se queda un poco como aplastado. Y lo único que se le puede ocurrir es decir, pero Señor, ¿cómo permites? ¿Cómo aguantas? Y el Señor enseguida le recrimina al sacerdote, ¿no te estoy aguantando a ti? ¿No te estoy comprendiendo a ti? ¿No te estoy disculpando a ti? ¿No te estoy sosteniendo a ti? Pues entonces, con frecuencia los fariseos le criticaban por esto, pero él los rechaza diciendo que no necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. Nosotros, tú y yo que estamos enfermos, que somos pecadores, necesitamos recurrir muchas veces a la misericordia divina. Como dice otro salmo, Salmo 84, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Cuando alguna vez en la liturgia de la Iglesia se recoge estas palabras del Salmo 84, concretamente, pues también en el tiempo de Adviento, pues se nos llena la boca. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. En tantas ocasiones cada día tendremos que acudir al corazón misericordioso de Jesús y decirle, Señor, si quieres puedes limpiarme. Especialmente en estas circunstancias, el conocimiento de Dios de la misericordia y del amor benigno, decía el Papa San Juan Pablo II, en esa encíclica suya, Vive sin misericordia, Dios rico en misericordia, añadía, es una constante e inagotable fuente de conversión, no solamente como momentáneo acto interior, sino también como disposición estable, como estado de ánimo. Quienes llegan a conocer de este modo a Dios, quienes lo ven así, no pueden vivir sino convirtiéndose sin cesar a Él. Como le gustaba repetir a San José María, ahora recomienzo. Lo decía además en latín, nunc cepi. Ahora recomienzo. Con eso es un comenzar y el comenzar. A contemplar la misericordia de Dios. No a contemplar la justicia, no a contemplar, si quieres, ese Dios que vemos algunas veces en el Antiguo Testamento y que parece como que es el Dios que lanza desde los cielos rayos y truenos, ¿no? Sino ese Dios misericordioso. Qué grande es la misericordia del Señor y su piedad para los que se vuelven a Él, dice el libro del Eclesiástico. Por eso aparece la misericordia de Dios en el Adviento, para que volvamos a Él, para que preparemos cada uno de nosotros en este tiempo de Adviento el lugar para que Dios venga a nosotros. Si nosotros volvemos muchas veces al Señor mediante el arrepentimiento de nuestras faltas y pecados, especialmente, claro está, por eso el Papa San Juan Pablo II hablaba en esa encíclica Vive sin misericordia del sacramento de la alegría, de la misericordia divina, la confesión. Pero tú, Señor, has puesto una condición para obtener de ti la compasión y la misericordia por mis flaquezas, por mis males. Que también nosotros tengamos un corazón grande para quienes nos rodean. Lo tenemos muy claro en la parábola del buen samaritano. O cuando meditamos la parábola del joven rico y vemos la actitud del hermano mayor, que aunque sigue en la casa del padre, pero rechaza a su hermano, sobre todo cuando vuelve pidiendo perdón.
Jesús nos enseña cuál debe ser nuestra actitud ante el prójimo que sufre. No nos está permitido pasar de largo con indiferencia, sino que debemos pararnos junto a Él. Pararnos junto a Él. El buen samaritano es todo hombre que se para junto al sufrimiento de otro, de cualquier género que ese sea. Y esta parada, lo decía el Papa Juan Pablo II en la Salvifici Doloris, esa carta suya, no es una encíclica, es una carta apostólica, donde habla del sentido del sufrimiento y del dolor. Y dice: el buen samaritano es todo hombre que se para junto al sufrimiento de otro hombre, de cualquier género que ese sea. Esta parada, yo hasta aquí, insisto, no significa curiosidad, sino más bien disponibilidad. Es una determinada disposición interior del corazón, que tiene también su expresión emotiva. Buen samaritano, dice el Papa, es todo hombre sensible al sufrimiento ajeno, el hombre que se conmueve ante la desgracia del prójimo. Si Cristo, conocedor del interior del hombre, subraya esta conmoción, quiere decir que es importante para toda nuestra actitud frente al sufrimiento ajeno. Por lo tanto, es necesario cultivar en uno mismo esta sensibilidad del corazón hacia el que sufre. A veces esta compasión es la única o la principal manifestación de nuestro amor y de nuestra solidaridad hacia el hombre que sufre. Bueno, pues ya perdóname la cita un poco larga de la Salvifici Doloris, pero Juan Pablo II sitúa el marco de nuestra mirada hacia la persona que sufre, aunque a veces lo único que podamos ofrecerle es compartir el sufrimiento, compasión, pero compasión de la buena, no la compasión de que mira a la persona por encima del hombro. Compasión de la buena, que compadece, que comparte la pasión, el dolor. Por eso nos podemos preguntar, ¿no tendremos a nuestro alrededor, pues en el propio hogar incluso, o en la oficina, o en la fábrica, esa persona herida, física o moralmente, que requiere con urgencia quizá nuestra disponibilidad, nuestro afecto, nuestros cuidados? Hoy celebramos la memoria, si quieres, de San Nicolás. San Nicolás de Bari, cuyo nombre significa protector y defensor de los pueblos. Un hombre lleno de misericordia. Fue tan popular en la antigüedad que se han consagrado en el mundo más de 2000 templos, que se dice pronto, Pues cuenta de su vida, que también es una vida que no es fácil de desentrañar la realidad de la leyenda, pero bueno, pues cuenta en la vida de San Nicolás de Miguel el Archimandrita. Recuerdo que cuando estaba en Roma había un grupo de filipinos que estaban estudiando allí también teología, filosofía, que iban a ser ordenados. De hecho, algunos se ordenaron con la misma ordenación que fui ordenado yo, y otros antes, otros después, o alguno creo que no se ordenó, pero bueno, pues volvió a Filipinas, estupendo. Pero al filipino, digamos, que reunía a su alrededor los otros filipinos, más jóvenes o más nuevos, que llegaban a Roma, lo que sea, le llamábamos el Archimandrita, porque era el que controlaba, el que manejaba. Me acordaba de él, de Miguel el Archimandrita, que en el fondo Archimandrita es un puesto de honor y de gobierno en la Iglesia oriental. Bueno, pues San Nicolás, en la vida de San Nicolás de Miguel el Archimandrita, cuenta que tras la muerte de sus padres distribuyó sus riquezas entre los pobres. Nicolás oyó hablar de un hombre devoto que una vez había sido rico, pero que había perdido todo su dinero debido a las conspiraciones y envidias de Satanás, dice Miguel el Archimandrita. El hombre no podía permitirse las dotes adecuadas para sus 3 hijas. Eso significaba que se quedarían solteras
y probablemente a falta de otro empleo posible, y a esto ya no sé, se verían obligadas a prostituirse. Al enterarse de la difícil situación de las muchachas, Nicolás decidió ayudarlas, pero siendo demasiado modesto para ayudar a la familia en público o para ahorrarle la humillación de aceptar la caridad, fue a la casa, como decía, lo que cuenta Miguel el Archimandrita es que Nicolás fue a la casa al amparo de la noche y arrojó un monedero, una bolsa llena de monedas de oro, por la ventana que daba a la casa. Bueno, esto cuando lo vio el papá con su primera hija, pues la llevó a la boda y pudo dar los dotes para la boda. Después Nicolás arrojó una segunda bolsa de oro por la misma ventana a alta hora de la noche y entonces pues se pudo casar la segunda hija. Pero ya el padre, que estaba un poco mosca, permaneció despierto durante al menos 2 noches y sorprendió a Nicolás el mismo acto de caridad hacia la tercera hija. El buen padre cayó de rodillas dándole las gracias y Nicolás le ordenó que no hablara a nadie de los regalos. Bueno, es uno de los iconos que aparece en los frescos de San Nicolás en toda Europa y en el arte devocional cristiano. San Nicolás con las 3 hijas y con las 3 bolsas, por decirlo así. San José María le tiene devoción a San Nicolás. Ya con anterioridad, el 6 de diciembre de 1934, consta, día de San Nicolás, que ya había acudido en diversas ocasiones a rezar a la madrileña iglesia del Salvador y San Nicolás para darle algún sablazo. Necesitaba dinero. San José María acudía para encomendar a San Nicolás los apuros económicos familiares que se habían agudizado desde que en 1931 dejara el patronato de enfermos. Pocos años después, y en el contexto de las dificultades económicas surgidas en torno a la puesta en marcha de la primera labor de la obra Academia Residencia Día, el fundador le nombra intercesor. Yo he visto una carta, bueno, una fotocopia de una carta, que le escribió San José María por aquellas fechas a un sacerdote de la diócesis de León, al que, bueno, pues tenía una relación con él, bueno, por decirlo así, pertenecía a la obra, aunque todavía no existía la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Y este hombre, de hecho, estuvo de secretario de que fue obispo de Tui, después de Tui Vigo, ¿no? Pues Fray José López Ortiz. Pues este hombre, sacerdote de León, ya digo, se escribía mucho con San José María y le escribía cartas y tal, y una de ellas le dice pues que acaba de nombrar a San Nicolás, pues administrador, por decirlo así, de todo el Opus Dei, haciendo referencia a las deudas, porque no tenía otra cosa. Con piedad filial, el padre, ante los interminables agobios económicos, se dirige a San Nicolás diciéndole: Sante Nicolae, o Nicole, curam domus aie. San Nicolás, cuida de esta casa. En 1954, en el contexto de las dificultades económicas surgidas con ocasión de la puesta en marcha de la sede central del Opus Dei en Roma, pues tuvo lugar la primera peregrinación de San José María a la tumba del Santo Obispo en la capital de Apulia, en Bari, porque él realmente no era de allí, pero habían trasladado los restos a Bari. Y gracias a Dios, pues una empresa constructora se hizo cargo de las obras y se pudo acabar las obras. Y también en 1954 quedó terminado el oratorio dedicado a San Nicolás en esos edificios. Por eso, todos los miembros del Opus Dei sabemos que San Nicolás es uno de los intercesores que tenemos en la obra, y acudimos a él, y en la habitación del secretario del centro suele haber un cuadrito o una imagen de San Nicolás, con esa misma leyenda o esa petición: San Nicolás, cuida de esta casa, Sante Nicolae, cura domus aie. San Nicolás nos da ejemplo de preocuparse por la necesidad de todos. Materiales, si quieres, pues sí, materiales. Así que acudamos también a San Nicolás para ayudar a esas personas que tienen necesidades, para alcanzar a todas esas personas con la misericordia de Dios.
digo que leyendo el Evangelio de la misa de hoy, nos ayuda a darnos cuenta de cómo esas entrañas de misericordia. Por una parte, San José María no deja de trabajar en la labor apostólica pensando en las necesidades espirituales de todos, pero confiando en Dios y acudiendo pues a este intercesor como a otros intercesores por otras cuestiones. Es gracioso porque, gracioso, entiéndeme, cuando Isidoro Sorzano estaba muy enfermo en el hospital, Isidoro Sorzano era el que San José María le había pedido que llevara las cuentas, ¿no?, de lo que había entonces en la obra, de la residencia, y él se encargaba de lo económico. Pues estando en el hospital, ya pensando también en el cielo, en la casa del cielo, que veía inminente, de pronto le divierte una idea y comenta al que está con él: una de las primeras cosas que haré en cuanto llegue, al cielo se refiere, es hacer que me presenten a San Nicolás. Ahora sabré qué cara tiene. Y añadía: estará enfadado con Fernando, que una vez se lo pinta barbado y otra lampiño. Y después de salir de dudas, dice: tendré que explicarle muchas cosas a San Nicolás. Bueno, pues habré que informarle, me imagino, de algunas cosas, dificultades económicas, de las ideas que parece que no han querido enterarse, dice él. Bueno, sigue acudiendo a San Nicolás, y en el cielo seguro que cuando llegó también le pediría consejo y ayuda. Según una tradición posterior, San Nicolás tuvo un pequeño enfrentamiento con Arrio, o por lo menos el concilio de Nicea. Y ahí se parece que tuvo con una cierta fuerza física, vamos a decirlo así. Total, que le metieron en la cárcel. Y dice la tradición que Cristo y la Virgen María se le aparecieron en la celda. Yo no sé si es cierto o no. Lo que sí es cierto es que la escena de Nicolás abofeteando a Arrio se celebra en los iconos ortodoxos orientales, y en los episodios de San Nicolás en Nicea se muestra en una serie de pinturas de la década de 1660 en la Basílica de San Nicolás en Bari, y que se ve que la tradición es antigua del abofeteamiento a Arrio. No lo sé. También después podría haber pedido perdón. Pero la realidad es que Cristo y la Virgen María se le aparecen en la celda. Vamos nosotros a acudir también a San Nicolás, intercesión, y a pedirle a la Santísima Virgen que nos proteja, que nos ayude, porque a veces nosotros estamos un poco pensando en nosotros mismos, encerrados en nosotros mismos, preocupados por nuestras necesidades, que abramos nuestro corazón, nuestra cabeza a las necesidades de los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.